Hi, mi nombre es Guido Smith Saavedra Turkowski, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana. Estoy con el señor Juan Carlos Santorio. ¿Cuál es su edad? 5'8", 58. Ya, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es la planta más utilizada para los rituales? En los rituales, sobre todo el curanderismo, es el San Pedro. Ese es principal, porque eso le dan a beber al paciente cada vez que se inicia una sesión de curanderismo o chamanismo. Si no hay eso, no funciona, según ellos, ¿no? Tiene que haber esta bebida de esta planta llamada San Pedro, o guachuma, como le dicen también. Ya. ¿Qué piensa acerca del hecho de que haya tantos chamanes trabajando en la ciudad? Bueno, es muy difícil, es un poco complicado entender esto, ¿no? Porque al mismo tiempo que ha avanzado la medicina científica, las creencias populares, las tradiciones y costumbres de los pueblos, es muy difícil de cambiarlas así nomás. Porque aún la gente sigue confiando en lo natural, más que en lo científico, ¿no? Porque te darás cuenta en algún momento cuando ya seas médico, vas a ver, por ejemplo, que hay niños, jovencitos, niños pequeños, que aquí la gente cree, por ejemplo, en el famoso susto o el mal de ojo, ¿no? Exactamente, que la gente, antes de ir al médico, va a una persona que sabe rezar o un chamán para que lo limpie, ¿no? Porque primero están pensando en eso antes que en la medicina científica. Y por eso que persiste hasta hoy. Y la gente dice, no, primero voy al curandero, o es que me rece, antes de llevar a mi hijo, o yo ir al médico, ¿no? Porque es la creencia, la costumbre popular. Y está más arraigado, ¿no? Sí, así es. Y la gente cree más en la medicina popular que en la ciencia médica, realmente. Aún se ve eso. Así es. ¿Cómo se practicaba antes el chamanismo? Bueno, no te olvides que hace 1000 años no se hablaba de chamanismo, sino se hablábamos de religiosidad, ¿no? Porque eran las creencias, las costumbres de la época, ¿no? Había gente dedicada al sacerdocio, básicamente, ¿no? Era ¿cómo se dice? El enlace, ¿no? Entre las fuerzas de la naturaleza, el sacerdote, comunicando al pueblo, a los nobles de la época, ¿no? Lo que le decían los dioses, según él, ¿no? Sus creencias, ¿no? ¿Qué le decía la luna? ¿Qué le decía el sol? ¿Qué le decían los cerros? ¿Qué le decían las huacas? ¿No? ¿Qué decían los espíritus? Él transmitía eso a los nobles o a la gente de la época, ¿no? Entonces, indudablemente, esta es una parte muy importante, ¿no? Porque permite conocer claramente esa intersección, ¿no? Entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué dicen las fuerzas de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo nos vamos a gobernar? ¿De qué manera vamos a salir adelante, ¿no? ¿Qué es lo que hay para hoy día o qué es lo que viene para mañana, ¿no? Y eso no solamente es en el Perú, sino en todas partes del mundo sucedió eso. Me encuentro con el señor. Carlos Amamé Díaz, ¿Cuántos años tiene? 68 años. ¿Qué opinión tiene acerca sobre el chamanismo en la actualidad? Bueno, en la actualidad el chamanismo está, puede decirse, en caída libre, porque ya es una práctica que casi ya no se hace, debido a que la medicina ha avanzado tanto que las personas ya acuden a hospitales, a sus seguros y a prácticas más modernas. El chamanismo está quedando ya solamente como una opción muy remota ya para practicar. ¿Qué tratamientos hacían los chamanes en la época antigua? Los tratamientos que hacían eran darle bebidas, brebajes, esencias de plantas a los pacientes para menguar sus males, llevarlos a un estado de éxtasis para que ellos puedan ver a través de alucinaciones sus males, o las personas que le hayan ocasionado el famoso mal momentáneo. Para eso se empleaban pues, plantas ancestrales, ¿no? Como el zapero, como la ayahuasca, la coca, etcétera, etcétera, que se hacía con esas prácticas antiguamente para las famosas mesas de curanderismo, que son muy practicadas aquí en la región norte del Perú.
¿Cómo sabe usted que perciben las enfermedades de los chamanes? Los chamanes tienen varios métodos para determinar los males que tienen las personas. Uno de los más clásicos es utilizando el brebaje llamado San Pedro, que produce las alucinaciones y hace, pues, irse a hablar, descubrir al mismo paciente del mal que tiene. El mismo chamán también toma sus bebidas de ayahuasca, de San Pedro. Son esas formas para, forma verbal, el paciente se va manifestando de los males que tiene. Otra forma muy ancestral también es la llamada la pasada de Cuy o limpia de Cuy, utilizando este animalito andino para pasarlo por todo el cuerpo y después es sacrificado y se le ve sus órganos, cuál es el órgano que se le ve afectado y el curandero ya determina si la enfermedad es en el pulmón, en el hígado, los intestinos, o no tiene nada y la enfermedad es de repente de un daño o algo, un mal aire, como lo llaman, para agredir, hacerle mal a la persona que le tiene cólera, envidia, etcétera, etcétera. Muchas gracias, señor. De nada, señor. Buenos días, me encuentro con él, señor. Señor Efraín Villalobos Hernández. ¿Lo podría entrevistar acerca sobre algunas preguntas sobre las plantas medicinales? Sí, pregúnteme. ¿Cuál es su experiencia personal con algunas plantas medicinales y cómo introdujiste en la herencia? Mi experiencia es haber conocido desde muy tierna edad todo lo que es la medicina natural. Mi experiencia es por parte de la familia, abuelos. Segunda pregunta, ¿podría mencionar algunas plantas medicinales que considere esenciales y sus beneficios para la salud? Como que tienes el achote, que es para la próstata, la ortiga, para la circulación de la sangre, la mananyupa para los quistes, mioma, fibromas. Tercera pregunta, ¿cómo usted identifica recolectar las plantas medicinales de manera sostenible para asegurar la preservación del medio ambiente? ¿Cómo? ¿Cómo identifica recolectar las plantas medicinales de manera sostenible para asegurar la preservación del medio ambiente? Eso mayormente, bueno, a mí me lo traen de parte de la sierra, esas cosas. No sé ellos cómo lo llevan o cómo lo... Ya, gracias. ¿Ya?